Bien, el otro día andábamos hablando de la indeterminación energía-tiempo. Habíamos visto un par de ejemplos, la desintegración alfa, a A' más alfa, donde es un núcleo, A' otro, que tiene 4 nucleones menos, y se emite un núcleo de helio, y veíamos que tenía un tiempo característico muy grande, puede ir desde microsegundos hasta millones de años, ¿verdad? Y a cambio, la anchura espectral de la línea en energías era muy pequeña, ¿vale? Habíamos visto la desintegración delta pión-protón en física de partículas, el tiempo característico ahora es despreciable, dice a lo menos 23 segundos, y entonces la incertidumbre en la energía, la anchura de esa resonancia, es como un 10% de la masa. Es una anchura tremenda. La energía está muy mal determinada. Bien. Entonces, había arguido que esta desintegración radiactiva, si intento escribir una función de onda, sería algo así. Pero claro, eso no es una evolución unitaria de la que estamos hablando. En este capítulo hemos visto que la evolución unitaria, pues como su nombre indica, tiene una función de onda de módulo 1, normalizada a 1, ¿verdad? Y si tomo una función de onda así, que me da una desintegración radiactiva, elevo al cuadrado, integro sobre x o lo que sea, lo que voy a obtener es, naturalmente, la ley de desintegración, elevado a menos t partido por tau. Es decir, que la probabilidad no se conserva. El número de objetos que me quedan en la función de onda del núcleo padre cae exponencialmente. ¿Eso a qué se debe? Parece que va contra el postulado que estamos discutiendo de la mecánica cuántica. Esto se debe a que hay partes del espacio de Hilbert que hemos cortado. ¿De acuerdo? Si tuviéramos en cuenta el espacio de Hilbert completo de los núcleos padre, los núcleos hijos y tal, y las partículas emitidas, lo tuviéramos todo en cuenta y creáramos la función de onda de todo el sistema, entonces sí que sería una evolución unitaria. ¿De acuerdo? Es decir, que la evolución puede aparentar ser no unitaria porque hemos truncado el espacio de configuraciones. Bueno, pues seguimos. Entonces vamos a transformar Fourier la variable t a energía. Así que escribo primero esta función de onda sin la desintegración radiactiva, simplemente lo que sería la evolución elevado a i et, armónica, y transformo Fourier. La función de onda sería elevado a menos i e0t partido por h barra de la ecuación de Schrödinger, y después le añado el factor de transformación de Fourier, elevado a i et, ¿de acuerdo? ¿Y qué queda? Una delta de Dirac de i menos e0. Como sabéis, si tenemos e distinto de 0, los senos y los cosenos van teniendo áreas que se cancelan. Si es igual a 0, las dos exponenciales dan 1 y lo que queda diverge. Entonces esto hay que entenderlo como una distribución, es la delta de Dirac. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que el espectro del estado estacionario, este estado, lo que es una delta de Dirac en energía, está perfectamente concentrada a una energía bien definida. Bueno, pues ahora vamos a ver el estado que se desintegra. Truncamos el espacio de Hilbert, entonces durante un momento la evolución no es unitaria, tenemos este trozo. Si luego consideramos el resto de posibles partes del estado, sí que volverá a ser unitaria, pero de momento tenemos esto, y vamos a transformar Fourier con ese factor adicional. Aquí tenemos la misma cuenta, una exponencial para sacar la transformada de Fourier, la función de onda que queremos transformar integrada sobre t. Eso es una función de la energía, aquí en azul. Bueno, no voy a liarme con las constantes, esto es proporcional al inverso de E0 menos E menos IH barra entre 2 tau. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Igual que aquí tenemos una exponencial real y una exponencial imaginaria. Bueno, si elevo al cuadrado, a esto lo llamo transformada de Fourier de la función de onda, y va a ser una función de la energía, y elevo eso al cuadrado, ¿qué me da? Pues es algo, olvidando las constantes, proporcional a 1 entre E0 menos E al cuadrado más H barra entre 2 tau al cuadrado, que es la forma de un oscilador en resonancia, ¿verdad? Es un oscilador forzado en resonancia. Si os acordáis de física de primero, tenemos aquí un término que en el oscilador era un amortiguamiento, y aquí tenemos la resonancia. Cuando E tiende a E0, esto diverge, ¿verdad? Esta forma se llama también de Lorentz y os saldrá en electrodinámica, por ejemplo, cuando veáis la dispersión de la luz sobre un electrón ligado.
sobre una carga ligada. Bueno, a esto se le suele dar un nombre, que es la anchura de la línea, y lo dejamos como 1 entre e menos e0 al cuadrado más gamma medios al cuadrado. La letra gamma es la misma que usabais para el oscilador, creo que ya era minúscula, era una gamma minúscula. Bueno, pues la anchura espectral de una línea, y esto le preguntáis más a la profesora de estructura de la materia, ¿vale? La anchura espectral de una línea es esta gamma, ¿de acuerdo? Y el punto donde, eso es la variable e, el punto donde el número de cuentas es máximo es la E0 de esa fórmula. ¿Se ve? Así que gamma es simplemente la anchura de la línea es h barra entre el tiempo característico. Cuanto más deprisa se desintegre el objeto, más seguros estamos de que se va a desintegrar ya mismo, en este momento, ¿vale? Pues más ansia es la distribución, van como el inverso. Este tau es el tiempo que tengo que esperar en promedio hasta que se desintegre, y eso es la anchura de la línea espectral. O sea que hay como una relación inversa. La anchura de la línea, que es una especie de incertidumbre en la energía, es inversamente proporcional al tiempo promedio de desintegración, que es una especie de incertidumbre en el tiempo, ¿vale? Así que sospecho que hay una relación de determinación energía-tiempo. De esta discusión parece razonable presumir que hay una relación de determinación entre la energía y el tiempo. El problema para encontrarla es que no podemos repetir el truco de la otra vez, que era utilizar el conmutador, ¿os acordáis? Decíamos que el producto de dos incertidumbres era mayor o igual, teníamos un valor absoluto del valor esperado de un conmutador de operadores. Pero es que no tenemos un operador que sea medir el tiempo. El tiempo, como decíamos en la última clase, no es un operador. En mecánica cuántica no relativista era un parámetro. ¿Vale? O sea que no puedo sacar el conmutador de eso con nada porque no hay eso. Así que la discusión anterior no nos sirve. Bueno, pues entonces hay que sofisticarse un poquito más. ¿Vale? Sospechamos que esto pueda ser mayor o igual que h barra medios, pero no tenemos una manera de sacarlo basada en conmutadores de operadores, hasta ahora. Bien, pues me voy al libro de Galindo y Pascual. Creo que ya estáis preparados para leer esa sección. Y lo que vamos a hacer es utilizar como operadores auxiliares, los que no tenemos aquí porque el tiempo no es un operador, vamos a utilizar los otros operadores de la teoría, los otros observables. Entonces vamos a decir que para los observables de la teoría, de los que hablaba el postulado 2, A, que eran operadores autoadjuntos, ¿os acordáis? Que sean independientes del tiempo, voy a tomar los que son independientes explícitamente del tiempo, dA de t es igual a 0. Voy a estudiar los conmutadores de las AES, en lugar de los del tiempo, y a ver si consigo definir a partir de las AES un tiempo característico que me sirva para deducir algo así. Bueno, como son independientes del tiempo, sabemos que la derivada del valor esperado, imagen de Schrödinger, es el estado del que lleva la dependencia del tiempo. Esto tenía tres trozos, lo que venía del Bragg, lo que venía del operador y lo que venía del ket. Pero como el operador es independiente del tiempo, específicamente, pues tenemos solamente los trozos que venían del estado. Y esos los habíamos calculado así. Para el Bragg, un hamiltoniano, para el ket, otro hamiltoniano, pero uno por cada lado me daban un conmutador con el A. ¿Os acordáis? Esa era la ecuación que teníamos. Psi es el estado como función del tiempo, ¿verdad? Se lo puedo poner. Bueno, entonces ahora sí, con estos operadores, otros cualesquiera que no son el tiempo, que no lo tengo, ya puedo calcular la incertidumbre entre cualquier otro operador y el hamiltoniano. Y eso sí lo sé hacer. Delta psi A, delta psi del hamiltoniano, lo tenemos de hace como la mitad del temario que llevamos. Esto era mayor o igual que un medio de psi de t, el conmutador de A con H, psi también de t. Reescribo eso como h barra medios, derivada respecto al tiempo, de psi A, psi si quiero. La incertidumbre de A por la incertidumbre de H es mayor o igual que la derivada respecto al tiempo de A. Y puedo cambiar el conmutador de A y H por la derivada respecto al tiempo del valor esperado de A, ¿verdad?
O sea que sustituyo esta ecuación aquí y sale la siguiente. Bien, pues ya tenemos un tiempo característico aquí escondido. Vamos a ver. Imaginaos que medimos A y voy a dibujar aquí un boceto de la probabilidad de observación de algún autovalor concreto de A. Vamos a poner el autovalor, vamos a llamarlo A minúscula, como la otra vez. Nada, y entonces en T obtenemos una distribución. Si mido el valor que sale al medir A mayúscula, pues va a ser esto. Y eso es la distribución en T. Pero esa distribución evoluciona. El valor esperado está moviéndose. Así que un tiempo después, esto se ha movido un poquito. Y a lo mejor es así. Y otro tiempo después, se ha vuelto a mover. Y a lo mejor es así. Entonces, cuando resulte que me he alejado más que la anchura de la línea, es decir, me pongo en el medio y el pico máximo se ha alejado un poquito más que la anchura de la línea, puede decir que las dos distribuciones se han separado. Eso es un criterio convencional introducido por Rayleigh para ver cuándo dos líneas coinciden o no, ¿verdad? Bueno, pues aproximadamente vamos a decir que dejan de coincidir cuando el valor medio se haya separado una vez la anchura. Entonces ya son distintas. Y mientras tanto me cabe la duda. ¿De acuerdo? Bueno, pues puedo definir un tiempo característico para que pase esto. A ver, de cinemática, el tiempo es igual al desplazamiento entre la velocidad. Entonces, ¿cuánto se desplaza la línea? Una anchura. ¿Con qué velocidad se desplaza? Con la derivada de A respecto al tiempo. Puedo reconstruir aquí un tiempo característico. Esto ya es una definición, hasta aquí es la motivación. Esto es la definición del tiempo característico para el operador A. Para que el operador A se desplace en el estado psi una vez su anchura, pues va a ser la incertidumbre de A, la anchura de la línea. Esto de aquí es la incertidumbre de A, dividido por el valor absoluto de la derivada del valor esperado de A. ¿Por qué el valor absoluto? Porque se puede ir hacia la izquierda o se puede ir hacia la derecha. En ambos casos se me sale de la línea. O sea que eso es la definición del tiempo característico. Es el tiempo necesario para que la media se desplace una desviación típica de la media en la que empezó. Pues esto pasa para cada observable. Para cada observable tenemos un tiempo A. Entonces, ¿cuál es el característico de todo el sistema? Pues vamos a tomar el mínimo de todos ellos. Bueno, como el mínimo a veces no se alcanza, vamos a ser un poco precisos y decir que vamos a tomar el ínfimo. ¿Vale? La mayor de las cotas inferiores, ¿no? Sobre todos los operadores en el conjunto de observables del sistema, el ínfimo de quién, de los t psi de A. Es decir, el tiempo más pequeño que se pueda construir dividiendo estas dos cosas. ¿Vale? Y luego un poquito menos si ese tiempo más pequeño no se alcanza, ¿no? Bueno, pues ya está. Entonces, como este valor esperado, siguiendo por aquí, me lo puedo traer a delta de h, la incertidumbre sobre el hamiltoniano, que es la incertidumbre sobre la energía, con este tiempo ya puedo escribir una relación de indeterminación. Tomo esta definición, la meto en esa desigualdad y resulta que este tiempo t psi por delta psi de h es mayor o igual que h barra medios. Ese es el resultado. ¿De acuerdo? O sea que hay una relación de energía, una relación de incertidumbre entre la energía y el tiempo, definida así, como el tiempo característico que tarda un operador en desviar su media a una desviación estándar. Vale, cierro entonces este postulado. Hemos acabado con el principio de la evolución temporal en mecánica cuántica. Y lo último que voy a hacer en este capítulo es un pequeño contacto, hablaremos más quizá de este asunto, pero para dejar algo hecho, con el límite clásico, que es el teorema de Ehrenfest.
Bueno, pues Ehrenfest razonó que la mecánica cuántica, aunque esté obligada a asignar una incertidumbre de estas a todos sus observables, ¿vale?, en algún límite tiene que ir a una teoría clásica en la que podemos medir con precisión. Entonces, quizá podamos recuperar la mecánica clásica. ¿Cómo? Dijo, a ver, en promedio. Bueno, pues vamos a intentarlo. Tenemos una partícula que está en la posición X y tiene una incertidumbre delta de X. Y lo que vamos a buscar, para ver si en promedio podemos contactar con la física clásica, es la derivada respecto al tiempo del valor promedio de la X y la derivada respecto al tiempo del valor promedio de la P. ¿Por qué? Porque eso es lo que sale en las ecuaciones de Hamilton, que son equivalentes a las de Newton y a las de Lagrange. Entonces la idea de Ehrenfest es a ver si esto lo puedo hacer igual a algo que se parezca a la velocidad y a la fuerza. Y sería física clásica. Bueno, los dos operadores, pues, con los hamiltonianos habituales, son constantes. X y P no van a depender explícitamente del tiempo. Entonces puedo escribir la misma ecuación de antes. La derivada respecto al tiempo del valor esperado de X es igual a 1 entre IH barra por el conmutador de X con H. Y lo mismo para la P. Si aquí en vez de X colocamos una P, pues aquí en vez de X colocamos una P. ¿Vale? Dos ecuaciones iguales. Bien, el hamiltoniano típico en mecánica cuántica no relativista es P cuadrado entre 2m más un potencial que depende de X. Invariante bajo traslaciones y lo de siempre, ¿no? Eso cubre muchos casos de interés. Quizá a la X, al potencial, le podemos dar una dependencia en el tiempo, no me molesta. Bien, ¿cómo quedan los conmutadores que salen aquí, en la ecuación cuántica para el valor esperado? ¿No? Vamos a ver los conmutadores. Entonces, X con H, pues es igual a IH barra entre M partido por P. Y P con H, ese es elemental, ¿verdad? Es lo que hicimos el otro día. La X con P cuadrado baja un 2, es la derivada de P cuadrado, baja un 2, queda la P, que es esta. Bien, ahora la P con la H. P con P conmuta, por tanto P tiene que conmutar con V. V es una función de X. Entonces, como P es una derivada, lo que queda aquí es la derivada de la V, ¿vale? La derivada actúa sobre la V y sobre la función de onda que hubiera a la derecha, pero al conmutar, la derivada sobre la función de onda se cancela y solo queda la derivada sobre la V. Así que esto es menos IH por el gradiente de V, que es lo que en mecánica clásica llamamos la fuerza. ¿Vale? El gradiente del potencial. Pues lo sustituyo en estas ecuaciones para la evolución del valor promedio. ¿Y qué queda? La derivada respecto a t de x en psi es igual a 1 entre m del valor promedio de p. Esa está clavadita. Esa es una ecuación que dice velocidad igual momento entre la masa. Perfecto, mecánica clásica, esa es la primera ecuación de Hamilton directamente, ¿verdad? Vamos con la otra. Entonces, tendríamos la derivada respecto al tiempo de P, psi, y queda el valor esperado de eso de allí, que es la fuerza en x, t, en el estado psi, ¿vale? Aquí está la otra, segunda ecuación de Hamilton, casi. ¿En qué se diferencia? Hay una sutileza. Que esta f está dentro del valor promedio. Esto es distinto, el promedio de f es distinto, f de x, fijaos, a f del promedio de x y t. A ver, lo que me ha salido a partir de aquí era la derivada de v evaluada en el operador x, o en la x si lo evalúo sobre el estado, ¿no? Entonces aquí me ha quedado el valor esperado de f de x.
Pero lo que querría si esto fuera la dinámica clásica es no ver ya los operadores, sino ver solamente los valores esperados. Esta ecuación está bien porque me relaciona un valor esperado con un valor esperado. Pero en esta ecuación, para el valor esperado del momento, se me mete información que no solo viene del valor esperado de x, no solo viene de esta variable, sino que sabe más cosas sobre el espacio de Hilbert, el operador x y tal. Y aquí se mete información que no está en este lado izquierdo. O sea que esto no es exactamente una ecuación de Hamilton. Habría ganado si me hubiera salido esto. F evaluada en el valor esperado de x. ¿Vale? O sea que el teorema de Ehrenfest, que es esto, pues no va mal. Y en algún caso es exacto además. Vamos a ver un caso en el que además funciona. ¿Vale? Pero no es exactamente lo que buscamos. No podemos decir que la mecánica cuántica reproduzca la clásica en promedio. La cosa es más sutil. Caso particular es el oscilador armónico, claro. Ponemos un potencial que sea la constante del muelle veces x al cuadrado. Es 2 veces la constante del muelle, me he dejado el 2. Y hay algún caso más, como la partícula libre en un pozo de paredes infinitas. El potencial es x elevado a 0. O bien un campo eléctrico gravitatorio constante. El potencial es lineal en x, proporcional a x elevado a 1. En esos casos también funciona y puedo cambiar el valor esperado por el operador. A ver cómo es esto. Para verlo, dejadme hacer una expansión de Taylor. En estos casos particulares sí que funciona y el límite en promedio es las ecuaciones de Hamilton clásicas. Para ver lo que voy a hacer, tomar el gradiente de la v en términos del operador x y t. Y expandir. Entonces, primero tengo el gradiente de v evaluado, serie de Taylor alrededor del valor esperado. Y dime tú el siguiente término de la serie de Taylor. ¿Cómo es el siguiente término de la serie de Taylor? Este sería el clásico. Si esto es una función y la expando en serie de Taylor, el primer término es la función evaluada en el punto, en este caso el promedio de x. ¿Cómo es el segundo término? Tiene que llevar x menos el valor promedio de x, veces ¿qué? La derivada de esto, que por tanto es una derivada segunda. Bien, ¿cómo sería el siguiente término? Perfecto. Lo que pasa que voy a ponerlo como xj menos x menos su promedio y xk menos xk. Y las escribo todas explícitamente en vez de escribirlo como una forma cuadrática, ¿no? Bueno, etcétera. Bien, entonces este último término que vemos aquí, fijaos que es cuadrático en la desviación respecto al promedio. O sea que ese término lleva la desviación cuadrática, lleva la incertidumbre. Este término de aquí es el que asociaríamos con la delta. Está al cuadrado, hay 2 de ellos. Lo que pasa es que como hay varias variables, no es directamente delta cuadrado de x, hay una correlación ahí, es una matriz de estas de correlación. Bueno, ¿qué ocurre si tomamos el oscilador armónico? Que no hay 3 derivadas. Si tomo el potencial como x cuadrado y empiezo a derivar, una derivada quita una x, otra derivada me deja una constante y a la tercera da 0. O sea que este tercer término no está. Entonces, en el caso del oscilador armónico sí que queda derivada respecto a t de p igual f de x y funciona como una ecuación de Hamilton. En otro color, para potenciales de orden mayor, orden cubo y mayor, entonces aquí aparecen términos con delta de xy y delta de xj, que estropean la ecuación de Hamilton. ¿Vale? O sea que en general, ¿cómo se trata el límite clásico? El teorema de Ehrenfest no nos llega del todo. Bueno, una manera muy elegante se ve a Feynman y se llama integral de camino. Se ve en el máster de física teórica seguro y a veces se llega en cuarto. En alguna asignatura de cuarta a veces se introduce la integral de camino. Yo creo que en este curso no la voy a tratar, pero os doy aquí una pista de qué va esto. Esto está basado en ideas de Dirac, pero la desarrolló de verdad Feynman. Entonces la idea es una partícula que estaba en x0, t0, llevársela a xt. Eso es la evolución temporal. Bien.
Bueno, la probabilidad de que pase de x0 t0 a xt es una probabilidad. La voy a escribir como el estado x en t, producto escalar con el estado x0 en t0, donde pone x y x0 podéis poner los números cuánticos que fueren, y todo elevado al cuadrado. Esa es la probabilidad con los axiomas que tenemos. Pero puedo relacionar los estados en t con los estados en t0 a través del operador unitario de evolución temporal. Puedo decir que esto es lo mismo que xt, el operador unitario que hemos definido de t a t0, x0 t0 al cuadrado. ¿Vale? Y para el operador unitario me voy a poner en el caso particular 2, que el hamiltoniano depende del tiempo, pero conmuta consigo mismo a tiempos distintos, para que lo veáis claro, aunque se puede hacer en casos más generales. Esto era como un campo magnético de módulo variable, pero dirección siempre la misma. Sumergimos ahí un spin. ¿Cómo es el hamiltoniano? Ese era el problema típico. Bueno, pues si hacemos eso, queda xt elevado a menos i entre h barra, integral entre t0 y t, dt' h de t'. Todo eso está en la exponencial. Cierro la exponencial y ahora x0 t0. Bueno, esto que hay aquí es la integral respecto al tiempo del hamiltoniano. ¿Qué cantidad era esa? ¿Qué es la integral respecto al tiempo del hamiltoniano? No, eso es obvio. Es la acción de Maupertuis, ¿no? El factor que hay ahí dentro es... ¿me deja un cuadrado? Me deja un cuadrado por algún sitio. Aquí hay un cuadrado, eso es. Esto es entre el estado xt, me lo he llevado, al utilizar el operador unitario, están los dos en el mismo tiempo. Los estoy tomando los dos en t0, en t. Los dos en t. Hay que quitar aquí los ceritos. Y... t, no, porque este va hacia atrás. Bueno, comprobad si tengo que poner el 0 en los dos o en ninguno. Entonces, esto lo que estaba diciendo es que es el valor esperado de elevado a menos i, h, el valor esperado en el elemento de matriz entre x y x0 al cuadrado de elevado a menos i la acción entre h barra. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es ir por todos los x intermedias posibles, pesándolo con la acción. Cada camino, por eso se llama integral de camino, si este operador sigue una ruta de x0 a x que pasa por x1, x2, x7 y x14, eso tiene una acción. Si pasa por x3, x9, x5 y x12, eso tiene otra acción. Entonces todos los caminos entre x0 y x están pesados con esa exponencial de la acción. La trayectoria clásica seguiría la acción estacionaria. O sea que aquí en este método vemos muy fácilmente cómo se contacta con la física clásica. Si la acción es lo bastante grande como para poder despreciar h barra, este factor de fase es una oscilación tremenda, todo se cancela, de manera que solo contribuye la acción estacionaria, cuando esto tiene un mínimo. Y entonces recuperamos la física clásica. O sea que la conexión entre física cuántica y física clásica se da a través de ese operador unitario. ¿Vale? Con esto no nos vamos a meter más, eso es solo para que sepáis que existe. Y con esto pues cerramos el primer capítulo.